antes, por ejemplo, puedo deciros que la gente generalmente tenía dos trajes, uno de diario y otro de domingo. Había quien tenía muchos más, claro, dependiendo del nivel social que ocupase. Pero sí que cuando salías de paseo, pues te ponían más guapa, más te adornabas más y efectivamente cuando ibas al cine, como ahora también, ahora se va al teatro y uno pues se pone pues muy guapo, ¿no? Entonces el cine era un rito, indudablemente. No había televisión, solo existía la radio, la prensa y el cine. Y el cine era una cosa consustancial ya con la vida. Yo, por ejemplo, he sido cinéfila toda mi vida desde... Yo recuerdo a mi padre llevándome en brazos al cine, lo cual quiere decir que he sido un amante del cine constantemente, ¿no? E para min o cine ten moita importancia e penso que tamén ten moita importancia a nivel social, non? Por exemplo, eu no cine aprendín a bicar, non? Aprendín como se facía o amor, non? Despois tú chegabas e experimentabas aquilo e non tiña nada que ver, non? Pero como o ideal, non? E tamén a dor e como se vive todo iso. E entón penso que na sociedade reproducimos moitísimos comportamentos que miramos no cine. O cine era o que había, non había internet, non tiñamos outro tipo de cousas, non? Entón o cine era o que había e o que... Entón era unha cousa distinta, non podías descargar películas, non? Como se pode facer agora, entón pois non estaba toda esa cultura, non era tan accesible, entón só che quedaba a posibilidad de ir ao cine, que era máis, entre outras cousas, pois tamén era máis barato. Entonces el ir al cine era un elemento de cohesión, es decir, además en los colegios se iba en grupito, ¿no? Y entonces si uno decía, oye, hay que ir a esta película porque es muy... entonces iba todo el grupo. Entonces a la salida se discutía, cosa que hoy, salvo excepciones, no se hace, ¿no? Toda la película se discutía. Por otro lado, se iba al cine, sobre todo se iba a ver películas en las que se sabía que los padres te decían, oye, esta película mejor no la veas porque esa película es peligrosa. Entonces, al decirlo ya inmediatamente se iba al cine casi indefectiblemente, ¿no? Y entonces eso era una cuestión. Y ya digo, repito, no había prácticamente cuestiones de ocio. Bueno, sí había una, pero vamos, esa está casi da risa, que era jugar al parchís, cosa que hoy prácticamente no se ve en ninguna de las cafeterías de Santiago, pero en aquel entonces casi todo el mundo jugaba al parchís cuando iba a la cafetería. Además, cuando ya ibas de otra forma, porque ibas más en pandilla, más por estar juntos, los amigos del barrio, y vas con otra hora de la televisión o los videoclubs, muchas cosas, ahí vas con un pouco máis novedad, máis interés. Había boas películas, e agora tamén a xente como é moi cómoda, como ten a televisión, compranas ou cambianas, ou pidas prestadas as películas, e ven boas películas. A miña filla Malveu Xenra moitas veces ten películas moi boas, pero non son deles, ou ao mellor é deles, non sei se é, non é. Pero antes había que ir ao cine, se querías ir ao cine, tiñas que ir ao cine, non había outra cosa. Mas unha pantalla grande non hai, porque como non é. O meu fillo, ou miña filla ten unha pantalla grande, o meu fillo tamén, pero as películas eu vexo moitas veces con eles, pero non é como a pantalla do cine, Antes ir ao cine era un evento semanal como moi importante, era un sitio onde para ver unha película si tiñas que ir ali, non? E tamén era unha cousa de... Era moi como teatro, non? Estás aí na platea e son moitas persoas mirando o mesmo, non? Entón, tamén tú estás ali vivindo e tamén estás percibindo o que viven os demais, entón te contaxias da enerxía da platea, non? Se xente chora, se do lado está sorbendo os mocos, pois tú tamén soltas a lagrimiña, non? E se nos reímos, pois nos reímos todos. Entón, eso para min, esa comunión como público no cine, eu a disfruto moito. E despois, claro, ver as cousas en pantalla grande, non? O cine está feito para verse no cine.
Estaba el Metropol, que estaba en Doctor Teijeiro, en un descampado, era casi descampado aquello. Era una sala que no tenía ni palco, ni gallinero, no tenía nada. Era lisa totalmente, la planta baja y nada. Muy grande, muy grande. Aquí este cine era, como te diría, era un cine moi grande. Era unha planta completa sola, entonces non vías máis que sillas, non é? En sin embargo, o Capitol era máis recollido, ibas a plateo, ibas ali, ibas a butaca, estabas máis, non é? Máis recollido, como o Salón Teatro, como o Principal, ou como o Iago, pero este era un cine que entrabas ali e parece que entrabas nunha sala de festas destas, non sabes, de banquete ou non sei tal. Sobre todo el Metropol era el cine de pantalla más grande, donde allí entró pues, cuando se hizo cinema, cuando llegó el Cinemascope a Santiago, pues años a principios de los 50, 53, 54, no me acuerdo exactamente cuándo. Fue el primer cine que lo tuvo, el Capitol tamén inmediatamente. ¿Por qué? Porque eran de empresas diferentes, ¿no? A mí parecía moito mellor cine o Metropol que o Capitol. Non sei, era máis grande, a mí gustaba máis. Había hasta un bar ali na sala, bueno, antes de entrar na cabina había un bar. A mí gustaba mellor, pero bueno, eso, justo pintas de colores. Para subir a cabina hai que subir escaleiras e para estar... No Metropol, por exemplo, non había arriba, e no Capitol había abaixo, a sala de abaixo, mas depois había arriba, debaixo da cabina había outras poucas butacas que podía estar abaixo ou podía estar entre a cabina máis a parte de abaixo. Allí estaba el Metropol, era mucho más grande de la avenida. En su momento, cuando lo inauguraron, pues fue también algo especial porque la zona esa se empezaba con los edificios grandes y era un cine bueno. Recuerdo que hay terremoto y daba la sensación de que se volvían las butacas cuando había los vendedores. Estaba después el Principal, fíjate, que en tiempos me tienen contado que quitaban las butacas, retiraban las butacas y servía como baile para los carnavales. Primero empezó siendo teatro, después cine y teatro, y creo que siguió así. El Principal era el más burgués, entonces la clase media y la clase burguesa de Santiago solía ir al Principal, entre otras razones, porque también al Principal se hacían obras de teatro, entonces pues, bueno, durante un tiempo hubo personas que tenían sus palcos reservados, pero eso ya, yo eso ya no lo conocí, ¿no? El Principal y el Salón Teatro, sobre todo el Principal, tenía tres tipos de localidades, es decir, tenía las butacas y los palcos, luego una intermedia y una tercera que era la General Poleiro Gallinero, como se llama. Y el Salón Teatro también tenía lo mismo, es decir, tenía el patio de butacas, tenía unas butacas de platea y tenía gallinero. La asistencia, o sea, la diferencia que podía haber, ahora en este momento con certeza no lo sé, pero el precio, la diferencia de precio que podía haber, pues podía ser considerable. En uno de ellos, yo creo que era el Principal, los chicos subían, claro, el cine costaba dinero, siempre ha costado dinero, pero los chiquillos subían sacaban los billetes, las entradas, sacaban las entradas de gallinero y allí, claro, el calor, subía el calor de los cines llenos, pues claro, se iba muchísimo al cine, era lo que había. Entonces, subía el calor y los chiquillos se quitaban toda la ropa y terminaban en calzoncillos. Esto es un hecho constatable, o sea, es un hecho real absolutamente. Me sucedía que asistiendo al cine en el gallinero no se iba a ver solo la película, sino que se iba a armar follón. O sea, en el sentido de niños ya tirando a jóvenes que van allí, es decir, y el follón pues era de muy diverso tipo, es decir, era follón entre los espectadores que estaban allí situados, discusiones con
con el acomodador, que siempre decía que si no nos callábamos que nos echaba a todos a la calle y cosas así, o que llamaba a la policía. O principal era un cine que se permitía moito máis, digamos, non se miraba a maioría de idade, non? Quizá aí xa se deixaba. Era contrario ao cine Yago. O cine Yago posiblemente era un cine moi exixente, non? Eu teño algún recordo de meu pai que algún veciño se lle había queixado, a muller de algún veciño se lle había queixado porque non o deixara entrar no cine de funda. Desde la general también, vamos, yo tampoco lo hice, pero a veces lo sufría, y entonces para no sufrirlo, una vez que ya tenía un nivel adquisitivo mayor, pues cuando iba al patio de butacas del Principal, procuraba colocarme exactamente, cuando no estaban numeradas, en la última fila de butacas, porque así uno evitaba la lluvia pues de papelitos, chicles, etcétera, etcétera, que tiraban desde arriba, cuando no, otras cosas que más o menos uno puede suponer, ¿no? O Capitol, pois, era un cine moi... era unha casa que xa había ali, non? Porque iso máis ou menos, o que é a calle esa do Capitol, eu xa casi acordo sempre como é agora. Mais ou menos, houve unhas reformillas por ali, porque xa me acordo perfectamente da esquina de La Salle, tal, e logo pois outros nós íbamos por aquí ou viñamos por ali e tal, pero xa máis ou menos aquí na esquiniña mismo baixando hacia Castrondouro había ali unha carpintería de un maestro que chamaban Fontán, me parece que era. La primera sala de cine, exactamente no me acuerdo, que es de cine sonoro, es decir, pensada para el cine sonoro, fue el Cine Capitol. Porque la otra anterior, el Principal fue un teatro adaptado al cine, y el Salón Teatro tenía el cine, pero era también una sala de usos múltiples, ¿no? Como se suele decir ahora. Pero o sea, el primer cine pues, fue ya en los primeros años de la República, cuando empieza a funcionar exclusivamente como cine. Aquelo, por exemplo, cando foi a inauguración e todo eso, pois non, porque nós non estábamos nasas cousas, non? Ao pouco tempo empezaron a botar películas de vaqueros, naquele entonces, de Tomís, de Bujones, de Caimainar, de isto, do outro. Entonces era un holgorio ali de rapaces, que ao mellor non collera a entrada, non é? Pero non despachaban a entrada, antes, eu que sei, ali había unha cola que chegaba hasta ali, outra hasta lá e tal. Os domingos había as 3:30, 5:30, 7:30, 10:30. Mais ou menos eso era o que tiñan todos os cines os domingos ás 3:30, que era a función infantil, que era onde iban os rapaces. Unha porque botaban as películas de rapaces e outra porque tamén costaba, porque dicíamos, cando comentando moitas veces, bueno, se unha persona ten 3 fillos e queren ir ao cine son 9 patacóns, e 9 patacóns daquela, con un patacón facíanse cousas, non? Comprabas unha perra, bueno, comprabas unha perra de fruta, vamos, a mellor ibas unha vez, e dabanche 3 mazás, ou unha mazá, unha pera, e máis tal. En la avenida que después terminó siendo Sala X. Sí, pero no solían poner en los estrenos, ahí venían después de estrenarse en el centro. Era muy del estilo del Metropol, pero era diferente, tenía planta también, tenía una planta arriba, y sí, allí se daban estrenos. Ahí te puedo contar una anécdota que te comentaba de Fuimos sobre el tiburón, y el señor está delante de la imagen que sale el tiburón, así con la boca abierta hacia el público, se escurrió por debajo de los butacas. Estaba muy bien el Capitol también. Santiago, del Metropol y del Principal. Entonces primero se ponían allí y como pues, la situación era más como que estaba en un barrio, la bajaban. Despois, a avenida, por exemplo, existía, pero xa non tiña moito uso, e eu non teño grandes recordos do... Nunca foi un defeito do cine, non? Pero, por exemplo, meu irmán maior, que xa pues, ten 10 anos máis que a min, para ele o seu primeiro cine foi a Avenida, porque iba a ver as películas de Tarzán, ademais, non? Que se botaban na Avenida. Íbamos moitos, que non era eu solamente o martes a ver o martes ou mierda a ver a película que había a Lobo ou isto ou aquela, unha que che gustara, que ao mellor ali non, ou non tiñas entradas, canto ti podías ir, ou esperabas a que che costara a mitad, un martes. Total, a pantalla máis ou menos non lle notábamos moita. Sí que lle notabas no espacio, non? De que non era tan cómodo, ni tal, eso xa era máis ou menos.
Estaba el Iago, tengo entendido que hubo una movilización de ocupas dentro de él para que non lo cerrasen. Bueno, o primeiro recordo que teño de cines, para mí moi especial, lóxicamente, era o Cines Iago. Eu, de pequeno, debía ter 6, 7 anos con meu irmán, somos prácticamente da mesma idade, pois meu pai os domingos deixábanos nese cine, e recordo moito porque foi a época en que fomos a ver todas as películas de Bud Spencer e Terence Hill. É dicir, ese cine pois foi un pouco o primeiro que coñecín e que, bueno, que traeme un recordo pois moi especial, non? Iago nos deixou orfos nun sentido de un cine moi específico que facían, non? Para espectadores, por exemplo, como a min, que eu aprendía moito dese cinema e que non é tan doado atopar, non? Eu en Glanes era o único cine que iba perfectamente sola. No es que no puedas ir a un cine sola, pero de hace años a la niebla, como era pequeña, las salas pequeñas que veías perfectamente, no estabas así, como que no llamaba la atención que fuera sola. Hablando de años, claro, no ahora al final ya no iba, pero al principio cuando veía pues no me daba lugar sola al cine. Estamos hablando de años atrás. Dos Valle Inclán, por exemplo, me encanta porque me parece un cine moi familiar. Resalto moito dos Valle Inclán o amor que teñen pola cartelería, porque, claro, a cartelería tamén forma parte do cine, non? E da historia do cine, e entón ali tú estás comprando a entrada e o que estás vendo son o cartel original ou reproducción de Gilda e de Lola, de Fassbinder, todas ali, non? Entón, te empapas xa, e despois me parece moi bonito ir a ver unha película á Sala Godard ou á Sala Billy Wilder, non? Teñen esos detalles que eu como espectador agradezo moito, e tamén fun ver cousas moi interesantes ali, fun a ver moito cine galego ali, e non sei, era un cine que adoitaba moito ir, e realmente es que... Valle Inclán para min era un cine dos mellores de Santiago, porque tiña bastante variedade de películas, tiñas bastante onde elexir. Era un cine donde se compartía a veces Cine Europa, tamén se facían pases ali, ou algún ano que se fixeron pases ali. E, bueno, para min tiña unha calidade, sempre me dieron unha calidade na exposición, nas películas que presentaban ali. Os festivais estables aquí que eu me lembro son Cine Europa, que ainda se está celebrando, Curtocircuito, que tamén se veu celebrando todos os anos, e a Mal, que parece que este ano que había menos recursos e ao final parece que o fan solamente no Aragonei, pero bueno, en principio eran os tres festivais de cine os que asistían os cinéfilos realmente, non? Porque, é dicir, hai un tipo de público que é o que demanda este tipo de cine, que non vai posiblemente ao cine comercial que che ofrecen hoxe nas salas de cine. O cinéfilo, o que podo decir, é que desde hai moito tempo prefiere a proxección en 35 mm. Debe ser por a maxia, é dicir, o 35 mm dache outra textura na pantalla. É dicir, a veces cando hai así unha toma destas que fan así nun banding destos que van así dunha esquina a outra, a veces notas un pouco mega pixelado, non? A imaxe. No 35 non sucede eso, no 35 ves a imaxe estable, nítida, ten outra textura na pantalla. E a xente prefire, eu penso que tamén é un pouco por o tema do ruído do proxector. O trrrr, este cut. Sobre todo a diferencia a calidad da imaxe e a calidad do som. Igual que perdes, digamos, no romanticismo de perder todo ese oficio do analóxico e haberá quen diga que seguro, e haberá quen diga que claro, que ver esas películas en analóxico con esa textura que tamén o que te veces, pero para mí o maior ventaxa do cine digital é a calidad de imaxe, que é espectacular, e a sobre a calidad de sonido,
é o que nos queda por ver todavía, que estamos, digamos, que a mitad de camino, que isto está, o original está empezando. Claro, despois, co peche dos cines no centro, tanto Valle Inclán como Compostela, e que me parece que, non sei, me parece unha tolería, non sei o que estamos facendo, non? Estamos perdendo cousas, primeiro memoria de xente, non? De xente de que se puide coñecer no cine, nenos que puideron nacer nesas salas ou, bueno, algo moito máis poético, non? Pero despois a posibilidade de poder ir andando ao cine, por exemplo, de sair e de vir, como eu viña, por exemplo, pensando na película e pensando a afortunada que era de vivir en Santiago, porque de repente cruzabas a Quintana e acabas de salir do cine e aquilo parecía que estabas nunha película, non? Entón era como, te empapaba todo o ambiente. Parece increíble, con todos os que hubo, eu sendo mozo, recordo que cerraron os cines Metropol, non? Que foron os primeiros que eu recordo que cerraron, non? Despois tamén foi o Avenida, tamén foi outro dos que cerraron. Ainda que despois volveu a abrir, non? O Capitol tamén foi outro dos que botou o peche, non? E depois volveron a abrirlos con distintos xefes, non? Porque o Llago, o Capitol e o Avenida eran da mesma empresa, eran de Fraga, non? É unha pena, non? Que se pechen os cines. Eu tamén recordo agora o peche do Salón Teatro, o peche como cine tamén do Principal, non? Eu creo que prácticamente os cines todos facían igual, non? Destacar unha sala que había nos cines Compostela, que non eran os meus favoritos, porque a visibilidade era bastante mala, non podías ver o que tiñas diante, pero había unha sala que era en versión original. Entón se ponían proyeccións en versión original, que era algo moi novedoso, estamos falando, mellor, de fai 15 anos, hace 15 anos non é como agora, que todo o mundo pode hacer unha serie en internet, en inglés e tal. Daquela non había nin televisión en inglés, entón, pois era algo novedoso que a verdade que moita xente, moitos universitarios, bueno, se demandaba, e bueno, eu creo que tivo relativo éxito, non? Unha desas salas dedicada a versión original. Nos Compostela íamos sempre a unha sala que normalmente a onde van as películas, non? Que quedan os últimos días das películas, pois sesión de tardes e así, de películas máis indies, as metían sempre no autobús, que lle chamábamos nós, que é a última sala que, pois como se estiveras no autobús, creo que ten 4 ou 5 butacas por fila, e entón, pois eu quero eso. E a mí me gustaría que a miña filla coñecese ese tipo de salas, non? Ese tipo de salas. Cando cheguei a Compostela, claro, eu relaciono moito o cine tamén con a miña andaina profesional, non? Como actriz, eu cheguei aquí e comecei a traballar e entón, pois, de repente, o maravilloso de ir ver os amigos ao cine, que era unha cousa que nunca tiña experimentado, o sea, como os teus amigos facían películas, non? E de repente a sensación de pagar a entrada para ver a xente que coñeces, ou de pagar a entrada para verte a ti mesma. Eso para mí é como ciencia ficción, é algo super bonito, non? Porque de repente estás ali e vueltes a persoa ao lado e a estás vendo na pantalla. E, non sei, a mí son cousas que me gustan moito, non? Que me parecen moi de maxia, me parece moi bonito da nosa profesión, que é artesanía, non? Ao fin e ao cabo, e despois, pois é... Pois as taquilleras do Capitol, cando se estrenou o Capitol, entrou unha que chamaban a señora Albina, señora de Lalla, que era camarero. E entonces ao lado despois facía falta outra taquillera, porque tal, entonces ela meteu a amiga, a señora Carmen, a muller do señor Cao. E entonces aí pois tuveron tal. E vouche contar unha anécdota que unha vez xa era un mocete, non? E tiña moza, e fun ali ao Capitol a sacar unhas entradas, e dixo, pero tú, como vas a que hora vienes e tal, e todo, non es que non sei que, non sei quanto, pero o malo non é iso, o malo é que non teño cartos.
E logo, pois me quedou a cartera en... Eu dime na conta que non traía a cartera para... Cando me dou conta, é como ali. E dice, no, si por los cuartos no es, porque ya las traerás. Lo que pasa es que a ver cómo hago, porque estas taquilleras sempre reservaban entradas, non sabes, para amistades e tal. Vente aí dentro de media hora e tal, e fun dentro de media hora, dou unhas entradas, e despois pagueillas, o sea, fun ali. Meu pai chamase Francisco Otero Formoso, todo o mundo conocía como Paco, non? Meu pai empezou a traballar no Cine Llago o día da súa inauguración, no ano 1946. Eu daquela ainda non había nacido, non? Eu nací no ano 1961. Estuvo no cine de porteiro hasta a súa jubilación, non? Sobre os anos 80 e algo, non recordo moi ben porque non son de fechas, non? Meu pai estaba na portería, era o que cortaba as entradas, controlaba, non tiña que todavía unha fila, non? Que nadie se colara, que a xente nas películas que eran para maiores de 18 anos lle pedía o carné, era moi exixente, non deixaba entrar hasta que cumprira os 18 anos, non? Eu creo que o puxeron a él, non, polo que me ten comentado cando vivía, o puxeron pola a súa corpulencia que tiña, o seu carácter, non? Porque para estar nunha porta hai que ter carácter, non? Entonces ele tiña carácter, e tamén, a verdade, ainda que meu pai no seu libro de familia poñía labrador, non? Ele sabía falar, non? Entendíase, levábase moi ben ca xente, non? Bueno, eran tempos moi difíciles, non? Se digo, había que ter moito control, non? Tamén eu recordo de neno que chegaba moi tarde, non? O que pasa é que hai moitas anécdotas que non teñen que ver co mundo do cine, non? Porque logo se xuntaban todos os que estaban tanto no Salón Teatro como no Principal. Meu pai non era de chiquitos, pero de ir a tomar os viños, non? Pero se xuntaban, e si recordo algunha anécdota, abusaban das linternas, non? Meu pai me ten contado que teñen ido a Alameda a espiar as parellas, non? Meu pai, eu recordo desde neno que meu pai cenaba no cine, ás 8 era como un reloxo, non? Ás 8 da noite tiña que ter a cena no cine. Miña nai era que lle levaba a cea, non? Leváballe, bueno, a comida, como che comentei antes, o café, supoño que había termos, pero non sei, habría que mercalos, seguro que costaban cartos ao mellor. Eu recordo que se lle levaba o café en unha pota, non? Supoño que amargarías un pouquiño a tapa para que fixera un pouquiño de presión. Iso quere dicir que había que leválo con moito tino para que non se lle derramara, non? Porque senón depois ao mellor, co carácter que tiña, aínda se cabreaba moito. A avenida tiña ali un señor que chamaba, non me acordo ahora, e despois facían unha propaganda, facían unhos póster grande, tamaño natural, e despois tiña un amigo meu que chamaban Chapela Benito, que tiña moita confianza co que levaba o cine ali, porque despois estes promocionaban, cando baixaba por ali, entonces nun tableiro, recortaba todo o tableiro tal, da figura e tal, e depois metía en tal, e valía, e sempre facía, de cada estreno, sempre facía un póster desos. Meu marido entrou no cine de terror con obrero, e despois fixo a súa de cabina, e despois foi uns exámenes na Coruña, e quitou un carné de operador, e traballou de operador hasta que se jubilou. Había unhas bobinas moi grandes, entón se lhe daban volta á película, e iba para o que le colocaban, buscaban colocaban no bomba, e depois iban colocando, eu non sei como a colocaban, pero que sei que colocaban por uns sitiños que había por ali, por aí abaixo, non sei que se vermos, entón despois, cando se encendían e tiñan que estar pendientes dos carbóns e mirar para a pantalla a ver se iba ben ou non iba ben. E logo despois, cando se acababa a película, volvían a rebobinar e volvían a rebobinar para a próxima función, porque era de 2 horas, toda a película era de 2 horas. Se non corrompera,
tiñan que estar pendientes dos carbóns, porque se lle acababa ou non se lle soltaban, os carbóns non se soltaban, non é como agora, era unha cousa moito máis manual, agora vou traballar máis as máquinas que a xente. Lógicamente, sí, porque, por exemplo, o banco de traballo que tiñamos para a montaxe de películas, o banco de montaxe antes era manual, había que darle unha manivela. Entón, tiñamos que pasar a unhas bobinas que son de 2500 metros, desde as bobinas de 2500 tiñamos que montalas no proxector e rebobinalas nunha de metraxe. Agora temos un banco, un motor eléctrico, polo tanto, xa se pode montar directamente nas bobinas de metraxe, polo tanto, aforrase moito tempo. Sí, o plan, digamos que moita máis tecnoloxía, moita mellor calidad, moito mellor tal, pero cambiou por completo o traballo. Antes era un traballo máis manual, máis de físico, de coller as partes, juntalas tal, e ora reduciuse un pouquinho en horas o traballo, e desde agora un traballo máis de sentarte dentro dunha pantalla, é o mismo unha persona tocando, facendo tal. Antes, a mellor no tema de proyectar unha película, interviñan 2, 3 personas e ahora interven unha sola. Porque unha sola, desde que recibe, ou incluso ahora que ven vía satélite, non tens nin que recibir. Ti sentas en ordenador, xa se descargou a película, faz o montaje, metes os anuncios, a publicidade, os trailers, e pola función. Y se rodaron muchas películas en Santiago, muchas películas. Y bueno, que tenían un éxito extraordinario, como por ejemplo La Casa de la Troya. Hay que tener en cuenta que santiagueses participaban en ella, claro. O sea que era una cosa, mira, aquí está fulano, mira, allí está Mengano. Era una cosa muy bonita. Cuando se rodó La Casa de la Troya, la versión de Rafael Gil, bueno, pues había una especie de asociación de damas de caridad, etcétera, etcétera, y entonces se les ocurrió pues, que a lo mejor podía funcionar esto pues haciendo un llamamiento a los actores que habían venido aquí, sobre todo los dos protagonistas, la chica, no sé cómo se llamaba, Lina Esmeralda y Arturo Fernández, vinieron aquí a apadrinar esta actividad caritativa, ¿no? Y entonces lo que se hizo pues fue una colecta con estos señores viniendo aquí, un poco en plan plácido, se siente un pobre a su mesa, de Luis García Berlanga, que fue poco después, yo no sé si usted se habría enterado de la Operación Ladrillo, y los fondos que se recogieron permitieron que se construyeran unas casas de planta baja que todavía existen hoy. Esas casas de planta baja para personas que no tenían, es decir, que vivían, no sé si vivían en chabolas o no tenían o vivían bajo las estrellas, ¿no? Y entonces se hicieron unas cuantas casas que, repito, todavía hoy existen, que están, no sé cómo se llama la calle, en la calle que va, o la carretera, calle, bueno, ya que va desde el Monte de la Condesa, bueno, mejor dicho, desde San Lorenzo, hasta el hospital, hasta la rotonda delante del hospital. Entonces son unas casas que ahora están cortadas porque hay allí han abierto un talud, han abierto una entrada en el talud, porque para estos nuevos edificios de la universidad que se han hecho hace unos años. Entonces son allí 5, ya no sé si son 4, 5 o 6 casas que hay allí. Es decir, la referencia anterior es que está el animalario de la universidad, y esos terrenos creo que los había cedido pues la condesa de San Lorenzo, la aristócrata que tenía San Lorenzo, porque era el monte de la condesa, ¿no? Entonces se hicieron esas casas allí, y bueno, y allí vivían las personas. Ahora supongo que vivirán pues, descendientes de aquellos agraciados, entre comillas, con esas casas. É unha película que se rodou aquí en Santiago, que é A Casa da Troya, non? Non sei en que ano foi, pero meu pai me comentou que esa película foi estrenada no Cine Llago, non? O director da película estuvo vendo a película ali no Cine Llago, non? Eu incluso sei cal era o butacón onde se sentou o director a ver esa película, non? Son moitas anécdotas, non as cabía. Yo estuve no sé cómo llegué hasta allí, la verdad. Yo era muy jovencita, no sé cómo llegué hasta allí,
Pero yo estuve en las galerías esas tan preciosas que tiene la catedral, esas galerías que por la noche las iluminan y es un atractivo impresionante. Yo estuve allí viendo parte del rodaje de Orgullo y Pasión, con Sofía Loren, con Cary Grant y con Frank Sinatra. Entonces, allí en el Obradoiro se rodó parte de esa película. Pero después también estuve en un rodaje sobre, ¿cómo era? San Francisco de Asís, ¿puede ser? Sí, creo que sí. La película que se proyectó, Las Melancólicas, que se proyectaron aquí, era la versión al exterior. Entonces, el problema es que, evidentemente, eran los años del último tango y esas cosas, y entonces se hizo una especie de último tango a la gallega, ¿no? Entonces, pues el primer día supongo que no iría mucha gente, pero inmediatamente empezó, no existía entonces, pero sí empezó el boca a boca, claro. Y entonces empezaron a hacer, pero colas enormes, colas que llegaban desde si llovía, que creo que ellos llovían, o sea, la cola cruzaba la Rodelía y se metía por los soportales, no sé si hacia el Toral, supongo que hacia el Toral. Pero un día, que eso es la versión directa del subdelegado de Información y Turismo aquí, en Santiago, con el que luego tuve que hablar varias veces, incluso discutir por cuestiones con el Cine Club en el año 73-74, el señor se extrañó muchísimo de que en el Cine Yago hubiera esa cola, que llegaba la cola a las 5:30, llegaba la cola casi hasta el Toral, por debajo de los portales. Bueno, entonces ese señor le preguntó al funcionario, oye, ¿qué pasa? ¿Qué película ponen en el...? Porque él no fue allí a verla, simplemente ¿qué película ponen en el Yago? Y entonces, pues es Las Melancólicas. ¿Y esa película qué es? Pues es una película española, no sé qué. Pues entonces él fue a ver la película. Entonces, claro, cuando vio lo que se veía en la película, aquello le... Entonces, inmediatamente, con ese afán controlador que algunos tienen o tenemos a veces, pues fue a hablar con el gerente del cine. El gerente del cine le dijo, no, mire usted, esto es la película que ha venido, a nosotros también nos extraña el tipo de película que es, pero aquí está el permiso y todas esas cosas. Entonces, ¿qué había pasado? Bueno, pues que había venido el permiso para la copia, para la versión, para la exhibición en España, y en cambio había venido la copia, o sea, había venido la copia para la exhibición en el extranjero. La Warner Bros., que eran los estudios que estaban ubicados en Madrid, en Las Justas, trajeron, aquello fue una maravilla, porque trajeron los estudios al completo, con los profesionales de todo tipo, los técnicos, todo absolutamente de esos grandísimos estudios cinematográficos, y entonces trajeron caballos tomados, venían los especialistas de estos mismos caballos. Yo, por ejemplo, era la dama que le ponía mi pañuelo blanco al rey moro. Entonces el rey moro se acercaba a la tribuna donde estaban los reyes, las damas y todo, y yo le ponía en la lanza, le ponía el pañuelo blanco. Entonces él luchaba por mí. Y yo llevaba un traje de Sofía Loren, luego algunos actores de Ditea intervinieron en Las Justas, por ejemplo, Pepe Rey hacía de rey cristiano, y se llenó la plaza del Obradoiro, se llenó absolutamente de arena. Fue un espectáculo increíble. Se pusieron gradas alrededor, quitando el Obradoiro, claro, que es donde se puso, donde estaban los reyes, las damas. Yo era la dama que le ponía el pañuelo blanco al rey moro, nada menos, figúrate. Y bueno, se acercaban allí, la otra dama ponía al cristiano, yo le ponía al rey moro, y fue un espectáculo impresionante porque fueron unas auténticas justas medievales.